Buen día para todos. Abordaremos en este seminario anomalías de la duración de la gestación, embarazo múltiple y rotura prematura de membranas. Lo dividiremos en 3 presentaciones. En esta primera instancia veremos anomalías de la duración de la gestación, prematuridad. Para saber cuáles son las anomalías de duración de la gestación, debemos conocer cuál es la duración normal de una gestación, que es 40 semanas o 280 días a partir del primer día de la última menstruación. Como veremos, progresivamente el feto alcanza los 50-53 centímetros y un peso de 3.400 gramos como el percentilo 50. Según en qué momento se produzca la terminación de la gestación, tendremos como resultado un aborto, un parto pretérmino o prematuro, un parto de término o un parto de postérmino. El término pretérmino incluye el parto inmaduro y parto prematuro de Schwartz, y postérmino es equivalente al embarazo cronológicamente prolongado. Corresponde esto en el gestograma, el aborto va hasta las 22-23 semanas, el parto prematuro o pretérmino hasta la semana 37, desde la 23, el parto de término es de la 37 a la 42 y el parto de posttérmino corresponde a las 42 semanas o más. Abordaremos en esta charla, no hablaremos ni de aborto, ni de parto de término, ni posttérmino, solamente de pretérmino. Y comenzamos haciendo la definición. Según la FIGO y la Organización Mundial de la Salud, podríamos definir al parto pretérmino como aquel que va entre las 22-23 semanas hasta la semana 37. Concepto que depende de la viabilidad fetal. ¿Qué es la viabilidad fetal? Es la capacidad de supervivencia de los fetos, y esto tiene que ver con las distintas capacidades que tienen los países en la subsistencia de los fetos debido a los avances de la neonatología. Otro criterio que utiliza la Organización Mundial de la Salud es el de 500 gramos. Por debajo de 500 gramos es un aborto, por encima es un parto prematuro. No es lo mismo, evidentemente, nacer con 600 gramos que 2.400 o nacer a las 26 semanas que a las 36 semanas. Por lo tanto, existe una clasificación de prematuros. Para la OMS hay una clasificación ideal que tiene que ver con la edad gestacional, y decimos que tenemos prematuros extremos, los que están por debajo de las 28 semanas, serían los partos inmaduros de Schwartz. Los prematuros propiamente dicho, de 28 a 32 semanas, y los prematuros moderados o tardíos de 32 a 37. Aunque aquí muchos consideran un subgrupo, en este último punto, entre prematuros moderados de 32 a 34 y tardíos de 35 a 37 semanas. Otra clasificación, cuando la edad gestacional no es certera, es la clasificación por peso, sobre todo para los países más pobremente desarrollados, donde es más difícil que tengan un buen control del embarazo. En esos lugares la OMS dice, bueno, utilice el peso. Cuando está por debajo de los 1.000 gramos, entre 500 y 1.000, extremadamente bajo peso, de 1.000 a 1.500 gramos, muy bajo peso, y de 1.500 a 2.500, bajo peso al nacer.
¿Qué podemos decir de la etiología del parto pretérmino? En primera instancia, la incidencia es entre un 7 a un 12%, habiendo países que están por debajo del 7, especialmente, por ejemplo, los países nórdicos europeos, y por encima del 12 en algunas regiones subdesarrolladas del mundo. Si ustedes miran el gráfico de torta que hay abajo, vemos, ¿no es cierto?, que 3/4 partes corresponden a los prematuros tardíos prácticamente, y esto hace que tengan mejor pronóstico la prematuridad, ¿no es cierto? Mientras más cercano al término, mayor es la madurez fetal. Y el grupo más peligroso sería entre 28 hasta 28, perdón, 2,6, que sería el grupo más pequeño, es el grupo de más altísimo riesgo. Como vemos, también tenemos esta estadística, es de España, de Barcelona, corresponde al primer mundo, pero más o menos entre estas causas son extrapolables a prácticamente todo el mundo. Tenemos un 65% más o menos de espontáneo y un 35% de indicado, a veces con tendencia al crecimiento de este grupo. El indicado sería el grupo iatrogénico, es decir, indicado por el médico, y representa más o menos las complicaciones maternas fetales donde se hace la indicación de la terminación antes del término. Y en el espontáneo hay la mitad más o menos se produce con ruptura prematura de membranas y la otra mitad con membranas íntegras. La lista de factores de riesgo asociados de Schwartz evidentemente es muy larga, pero si ustedes la leen con detenimiento van a ver que hay una mezcla de elementos entre algunos ítems que son previos al embarazo, como nivel socioeconómico, edad, lugar geográfico, o algunos que tienen que ver con la evolución propia del embarazo, baja ganancia de peso, embarazo múltiple, o algunos que tienen que ver inclusive con algunas patologías propias del embarazo, como la ruptura prematura de membranas o la preeclampsia, o algunas enfermedades asociadas al embarazo que lo complican, como la diabetes, la colestasis, etc. Otra forma de ver la etiología, esto es del libro de obstetricia de chileno de Pérez Sánchez, tenemos que la pone por compartimiento, es decir, causas maternas, uterinas, placentarias, alteraciones del líquido amniótico, causas fetales o causas cervicales uterinas. Hemos remarcado las dos causas muy importantes que las vamos a ver después dentro del seminario en otras presentaciones, como la RPM, la ruptura prematura de membranas, y la gestación múltiple. Pero como ustedes pueden ver, son variadas las causas que pueden provocar el parto prematuro. En 2014 se publica este trabajo en Estados Unidos que habla de el parto prematuro como un síndrome con muchas causas. Lo publica el doctor Roberto Romero, un científico investigador de este tema en el mundo. Como verán, las causas son múltiples, las cuales van a hacer impacto sobre el útero para producir el trabajo de parto prematuro que va a conducir al parto prematuro. Tan importancia tienen que la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia en 2015 lo toma y lo transfiere a su guía, exactamente lo pone en castellano, y la misma publicación de Roberto Romero, ¿no es cierto?, indicándonos
la cantidad de causas que van a tener impacto sobre el útero produciendo la contracción. En el paper del doctor Romero se hace especial hincapié en la causa infecciosa, donde las bacterias provienen desde vagina, produciendo una invasión del útero, produciendo primero una infección subclínica en la decidua, lo cual va a determinar una reacción inflamatoria del útero que va a generar contracciones. Estas contracciones van a producir una dilatación del cervix, un acortamiento del mismo, ¿no es cierto?, terminando en un parto prematuro. Como vemos, fuera de la infección hay muchas causas: isquemia, sobredistensión uterina, donde puede entrar el embarazo gemelar, el polidamnios, enfermedad cervical, como puede ser la incompetencia ímico-cervical, desórdenes endocrinos como la diabetes, embarazos que cursan con baja progesterona, causas genéticas por alteraciones fetales y algunas causas hasta desconocidas encuentra el doctor Romero en su investigación. Recordar la importancia de la causa canalicular ascendente. De hecho, lo vamos a ver después, que esto es fundamentalmente está asociado con la ruptura prematura de membranas. ¿Se puede hacer prevención del parto pretérmino? Para hacer prevención deberíamos tener una buena predicción de la mujer que va a hacer un parto prematuro. Y si nosotros tomamos la evolución natural de la enfermedad, vemos que el diagnóstico ideal sería el diagnóstico de la enfermedad en su etapa preclínica para poder actuar. Y en realidad estamos hoy con los test de screening, estamos en una etapa ya clínica. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un diagnóstico precoz y lo único que podemos hacer es prevención secundaria. Se ha probado para la detección temprana el estudio de vaginosis bacteriana, de bacteriuria asintomática, estudio de la longitud cervical, estudio del estriol en saliva y de la fibronectina vaginal. Algunos de estos estudios han demostrado ser más eficaces en el diagnóstico y predicción del parto pretérmino, pero sin embargo la vaginosis y la bacteriuria son dos patologías que pueden estar asociadas. La longitud y la fibronectina ya nos están hablando, ¿no es cierto?, de una etapa clínica del problema. El estriol no hay experiencia en nuestro país al respecto y hay pocas publicaciones. Muy bien, una vez que nosotros hacemos el screening, en realidad es para instituir un tratamiento efectivo. Y se han probado entre los tratamientos el uso de antibióticos, el uso del reposo, el uso de progesterona o de serplage. En la predicción del parto pretérmino, entonces, hemos dicho que hay un cierto éxito con la fibronectina y el ultrasonografía endovaginal, que sería la medición del cuello. Más que nada lo que vamos a hacer es descartar en los casos en los cuales estos estudios sean normales y no tanto en la positividad de los estudios positivos y el diagnóstico de parto prematuro. El más usado en la actualidad es la técnica de medición cervical de la Fetal Medicine Foundation, que es de Londres. El doctor Nicolaides lo ha descrito y consiste en una ecografía transvaginal en la cual hacemos un corte sagital
y donde vemos la longitud del cuello a la altura del canal y lo medimos desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo. Aproximadamente entre 4 a 5 centímetros es lo normal de esta medición. Algo importante para la identificación de los grupos de riesgo es la historia clínica perinatal, donde uno recoge los datos que nos van a hacer concluir que estamos ante una paciente que pertenece a un grupo de riesgo. Las pacientes que han tenido abortos previos, que han tenido partos prematuros previos o algún recién nacido menor de 2.500 gramos o con alguna patología previa que haga prever, como por ejemplo preeclampsia o diabetes, que este embarazo se va a desarrollar en forma patológica. El diagnóstico, entonces, una cosa es intentar identificar los factores de riesgo y otra cosa es hacer el diagnóstico ya de la amenaza de parto prematuro, la cual es eminentemente clínica y se basa en tener una edad gestacional certera, que esté entre 22 y 37 semanas, tener una dinámica uterina aumentada, 4 contracciones en 20 minutos, y que esta dinámica uterina sea efectiva, es decir, produzca modificaciones cervicales, acortamiento del cuello más del 50% o dilatación de 1 centímetro o más. O que en 2 exámenes sucesivos el borramiento y la dilatación del cérvix sean progresivos, vayan avanzando. Muy bien. Una vez que tenemos diagnosticado la amenaza de parto prematuro, hay un tratamiento que no tiene identificación en la etiología, sino en combatir la amenaza de parto prematuro en sí misma. Entonces, las intervenciones sobre el parto prematuro tienen como objetivo inhibir las contracciones, reducir la fuerza o la frecuencia de las mismas. ¿Para qué? Para que se retrase el momento del parto. ¿Y para qué queremos retrasar el momento del parto? Si la naturaleza está haciendo que vaya a nacer, es para mejorar el estado fetal antes y después del parto. Entonces, dijimos que la principal meta a corto plazo de la terapia de inhibición del trabajo de parto tiene que ver con retrasar el parto. ¿Y para qué lo retrasamos? Para mejorar el estado fetal, dijimos. ¿Y cómo vamos a mejorar el estado fetal? Haciendo administración de algunos fármacos, como por ejemplo los glucocorticoides para la maduración pulmonar fetal, o para transferir a la embarazada, para referenciarla a un centro de atención terciario de alta complejidad que corresponda a la edad gestacional que la paciente tiene. ¿Qué medicamentos se utilizan en la inhibición de las contracciones? Tomado de la guía del Ministerio de Salud de la Nación, tenemos: número 1, la isoxsuprina, que es un beta 2, beta agonista, receptor beta 2, y se utiliza por vía endovenosa. Puede producir, como es un beta 2 agonista, puede producir dolor precordial, puede producir palpitaciones o puede producir por vasodilatación cefalea. En esos casos, y inclusive si la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, por encima de los 120, se produce a disminuir el goteo endovenoso.
Otros medicamentos que son beta 2 agonistas son la terbutalina y el ritodrine, pero no hay actualmente en nuestro país. Otro medicamento que se usa de primera línea es la nifedipina, que es un bloqueante de los canales cálcicos, antiguamente usado como hipotensor. También produce, se da por vía oral y produce inhibición de las contracciones uterinas. El sulfato de magnesio que figura en esta guía no lo usamos como uteroinhibidor. El atosiban es excelente, pero es muy caro. No tenemos experiencia en ácido nítrico. Y la indometacina es un excelente. Diría que el más potente de los uteroinhibidores que tenemos en esta lista, fíjense que están remarcados con celeste: isoxsuprina, nifedipina e indometacina, que son los de uso más común. La indometacina por vía rectal es un excelente uteroinhibidor. Provoca cierre precoz del ducto arterioso fetal, por lo tanto es importante no usarlo más allá de la semana 32. Tienen contraindicaciones el uso de uteroinhibidores y absolutas cuando hay infección ovular o coriamnionitis, muerte fetal o lesión incompatible con la vida. Las relativas, como su nombre lo indica, depende de la gravedad que presenten. Dijimos en nuestro objetivo administrar fármacos para mejorar la condición fetal. Y el principal es la administración de glucocorticoides, que dice la recomendación, deben indicarse siempre que estemos ante la inminencia de un parto prematuro, glucocorticoides entre la semana 24 y 34.6. ¿Qué corticoides vamos a usar? De la guía de Nación tomamos, y es lo que habitualmente hacemos, betametasona o dexametasona. Ambos, lo que deben recordar es que deben completarse 24 miligramos. La betametasona, que viene en presentaciones de 12 miligramos, se hace uno cada 24 horas. La dexametasona viene en presentaciones de 8 miligramos, puede hacerse una inyección cada 12 horas o puede, y se completa en un día y medio, o puede hacerse 6 miligramos intramuscular cada 12 horas y se desecha una parte de la presentación. ¿Para qué sirve fundamentalmente el uso de los corticoides? Van a producir a nivel del pulmón, evitar que se colapse el alveolo, y a su vez tienen importancia sobre la adaptación del feto, disminuyen las lesiones neurológicas y mejoran la adaptación del bebé a la vida extrauterina. ¿Qué contraindicaciones tienen los glucocorticoides? Bueno, se agregan acá las mismas que hemos visto anteriormente, absolutas, como la coriamnionitis o la tuberculosis o la porfiria. También es importante saber que los glucocorticoides van a actuar sobre las pacientes diabéticas produciendo hiperglucemia en forma muy importante. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la administración de los glucocorticoides a las pacientes diabéticas. Por último, es decir, ¿hay algún otro medicamento que se pueda usar? Sí, se puede usar,
y usamos nosotros el sulfato de magnesio, pero no para inhibir las contracciones, sino como lo hemos tomado de la guía canadiense, para la prevención del daño neurológico, de la parálisis general progresiva que puede aparecer en el prematuro. Entonces, cuando está por debajo de la semana 32, porque los estudios así lo indican, hasta ahí es muy efectivo, se hace la administración de sulfato de magnesio. Sería entre 24 y 32 semanas. Y la dosis es la misma dosis que usamos para preeclampsia. La administración de 4 gramos intravenosos en 30 minutos como dosis de ataque, seguido de la perfusión de 1 gramo hora hasta el parto.